Millonario encuentra a su hija perdida en brazos de un joven recolector de basura y lo que descubre lo deja sin palabras. Cuando la vida le arrebató lo más valioso, nunca imaginó que la encontraría en el lugar más inesperado de Mérida. La escena que presencia cambiará 3 vidas para siempre en una historia de segundas oportunidades que te llegará al corazón. Antes de continuar con esta conmovedora historia, te pido que des un like a este video y te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras emotivas historias. También nos encantaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Déjalo en los comentarios. El sol de otoño caía sobre las calles de Mérida cuando Rodrigo Montero Vega detuvo su lujoso automóvil en seco. Sus ojos, cansados tras 2 meses de búsqueda incesante, se posaron en una figura al otro lado de la avenida que hizo que su corazón se detuviera por completo. El tiempo pareció congelarse mientras observaba a un joven delgado que caminaba con dificultad, cargando una pesada bolsa de materiales reciclables sobre su hombro derecho. Pero lo que paralizó a Rodrigo no fue esto, sino lo que el muchacho sostenía protectoramente contra su pecho con el brazo izquierdo. Un bebé envuelto en una manta desgastada pero limpia. Había algo en la forma en que el joven miraba a la pequeña, una ternura que contrastaba brutalmente con su evidente pobreza, que tocó algo profundo en el empresario. Rodrigo bajó del auto sin pensarlo 2 veces, ignorando el semáforo y los bocinazos de los otros conductores. Su traje de diseñador y su porte distinguido contrastaban con el entorno humilde del barrio. El joven, alerta por instinto, se tensó visiblemente al ver aproximarse a aquel hombre elegante, con determinación en su mirada. «Espera, por favor», dijo Rodrigo alzando una mano en señal de paz. «Solo quiero ver al bebé». El muchacho, que no tendría más de 16 años, retrocedió un paso, protegiendo instintivamente a la criatura. «¿Por qué le interesa?», respondió con desconfianza pero sin agresividad. «Por favor». La voz de Rodrigo se quebró ligeramente. «He estado buscando a mi hija durante 2 meses. Se la llevaron del jardín de mi casa». El joven, que se llamaba Mateo Herrera, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Hacía exactamente 2 meses que había encontrado a la bebé abandonada en un callejón, mientras recolectaba materiales reciclables como cada mañana. La pequeña estaba envuelta en una manta fina con las iniciales BM, bordadas en hilo dorado. «No estoy diciendo que sea mi hija», continuó Rodrigo, intentando mantener la calma. «Solo quiero verla, por favor». Algo en la sinceridad desesperada de aquel hombre hizo que Mateo aflojara su postura defensiva. Con extrema cautela, apartó ligeramente la manta para revelar el rostro de la bebé. Tenía aproximadamente 8 meses, con mejillas sonrosadas y unos ojos grandes y expresivos que se fijaron curiosos en Rodrigo. El empresario sintió que sus piernas flaqueaban. Era ella. Era Valentina. Reconocería esos ojos en cualquier parte, idénticos a los de su difunta esposa Isabel. La emoción lo sobrepasó, y sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Es ella», susurró. «Es mi Valentina». Mateo se puso inmediatamente en guardia. Durante esos 2 meses, la pequeña se había convertido en su única familia. La había alimentado, la había cuidado cuando tuvo fiebre, le había cantado para que se durmiera en las noches frías. La idea de separarse de ella era como arrancarle una parte de su propio ser. «¿Tiene pruebas?», preguntó con voz firme a pesar de su juventud. «No voy a entregar a la niña a cualquiera que diga ser su padre». Rodrigo, recuperando parte de su compostura, sacó su teléfono y mostró una foto de Valentina con él en su mansión, apenas unas semanas antes del secuestro. La misma sonrisa, los mismos hoyuelos, los mismos ojos vivaces. También mostró la denuncia policial y los carteles de búsqueda que había distribuido por toda la ciudad. «He gastado una fortuna intentando encontrarla», explicó Rodrigo, contratando investigadores privados, ofreciendo recompensas. Su madre falleció durante el parto. Valentina es todo lo que me queda en el mundo. La gente comenzaba a detenerse, observando la extraña escena. Un empresario lloroso frente a un joven recolector con un bebé en brazos. Mateo miró a su alrededor, incómodo por la atención. «Deberíamos hablar en otro lugar», sugirió.
Rodrigo asintió y señaló su auto. Mateo dudó, pero finalmente accedió a subir, sin soltar en ningún momento a la pequeña Valentina. El contraste entre el lujoso interior del vehículo y la ropa desgastada de Mateo no podía ser mayor. Durante el trayecto, Mateo explicó cómo había encontrado a la bebé y cómo, a pesar de su propia situación precaria, no había sido capaz de entregarla a las autoridades. Algo dentro de él le había dicho que debía protegerla. «Vivo en un cuarto que alquilo en la azotea de un edificio viejo», confesó. «No es gran cosa, pero está limpio. La señora Lucía, mi vecina, me ayuda a cuidarla cuando voy a recolectar. Compartimos lo poco que tenemos». Rodrigo escuchaba atentamente, maravillado por la determinación y el corazón de aquel joven que, teniendo tan poco, había dado tanto. Cuando llegaron a la mansión Montero en la zona más exclusiva de Mérida, Mateo no pudo evitar abrir la boca con asombro. La residencia era impresionante, con jardines extensos y una arquitectura que combinaba elementos coloniales con toques modernos. Doña Consuelo, la gobernanta que había estado con la familia Montero por más de 3 décadas, salió a recibirlos y casi se desmaya al ver a la pequeña Valentina. «Dios mío, la encontró, señor», exclamó entre lágrimas, acercándose para ver mejor a la niña. Niña, mi pequeña niña». Javier Mendoza, el jefe de seguridad, apareció inmediatamente, su rostro normalmente severo, transformado por la emoción. Se sentía personalmente responsable por el secuestro, que había ocurrido durante un raro momento en que los jardines quedaron sin vigilancia. «Señor, yo...», comenzó, pero Rodrigo lo interrumpió con un gesto. «Después, Javier. Ahora lo importante es Valentina». Al entrar en la casa, la pequeña comenzó a agitarse, como si sintiera la tensión en el ambiente. Solo se calmó cuando Mateo la meció suavemente, cantándole en voz baja una canción que había improvisado para ella durante esas noches en su humilde habitación. Rodrigo observó la escena con una mezcla de gratitud y dolor. Era evidente que su hija había desarrollado un vínculo profundo con aquel joven desconocido. Separar a Valentina de Mateo podría ser traumático para ella. Además, le debía a este muchacho más de lo que jamás podría expresar. «Mateo», dijo finalmente, «quiero proponerte algo. Quédate aquí con nosotros, al menos por un tiempo, hasta que Valentina se acostumbre a su hogar nuevamente». La propuesta tomó al joven por sorpresa. Miró a su alrededor, sintiéndose completamente fuera de lugar en aquel entorno de lujo. «Yo no pertenezco a este mundo, señor», respondió con honestidad. «Le has dado a mi hija un hogar cuando yo no pude hacerlo». La voz de Rodrigo se llenó de emoción. «Ahora déjame darte uno a ti». Mateo miró a Valentina, que jugaba con los botones de su camisa desgastada, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. La idea de separarse de ella era insoportable, pero también sabía que esta pequeña merecía crecer en un hogar como este, con todas las oportunidades que él jamás podría ofrecerle. «Me quedaré», accedió finalmente, «por ella». Lo que ninguno de los presentes podía imaginar en ese momento era cómo aquella decisión cambiaría sus vidas para siempre, ni que el verdadero responsable del secuestro de Valentina estaba más cerca de lo que pensaban, observando desde las sombras, esperando su momento para actuar nuevamente. En la oficina principal de Montero Enterprises, Fernando Montero, hermano menor de Rodrigo y director financiero de la empresa familiar, colgó el teléfono con manos temblorosas. La noticia de que su sobrina había sido encontrada amenazaba con destruir todos sus planes. Había orquestado el secuestro como parte de una elaborada estrategia para tomar el control de la compañía, aprovechando la vulnerabilidad emocional de su hermano. «Esto no ha terminado», murmuró para sí mismo mientras contemplaba el atardecer de Mérida desde el ventanal de su lujosa oficina. «Apenas está comenzando». El amanecer iluminaba los jardines de la mansión Montero cuando Mateo despertó, desorientado por un instante. La habitación de huéspedes donde había pasado la noche era más grande que todo el espacio donde había vivido los últimos años. Las sábanas de algodón egipcio y el colchón ortopédico le habían proporcionado el mejor descanso de su vida, pero aún así se sentía inquieto. Se levantó de un salto al recordar a Valentina.
Doña Consuelo había insistido en que la pequeña durmiera en su antigua habitación, en la cuna que Rodrigo había mantenido intacta durante los 2 meses de su ausencia. Mateo había accedido con reticencia, pasando horas junto a la cuna hasta que el cansancio lo venció. Se vistió rápidamente con la misma ropa del día anterior, lo único que poseía, y salió al pasillo. La mansión era un laberinto de pasillos elegantes y puertas imponentes. Siguió el sonido de voces hasta llegar a un comedor donde Rodrigo, ya impecablemente vestido con un traje gris, desayunaba mientras revisaba documentos. «Buenos días, Mateo», saludó el empresario con una sonrisa cansada que revelaba que él tampoco había dormido mucho. «Siéntate, por favor. Doña Consuelo está con Valentina dándole su desayuno». Mateo se sentó incómodo en una de las elaboradas sillas de caoba. Una empleada doméstica apareció inmediatamente, sirviendo café y colocando frente a él un plato con fruta fresca, pan recién horneado y huevos rancheros que desprendían un aroma delicioso. «Gracias», murmuró Mateo, sin estar seguro de cómo comportarse en esta situación tan ajena a su realidad. «Tenemos mucho que hablar», dijo Rodrigo dejando a un lado sus documentos. «Primero, necesito entender exactamente cómo encontraste a Valentina». Mateo relató nuevamente la historia, esta vez con más detalles. Explicó cómo cada mañana recorría la zona centro y norte de Mérida, recolectando materiales reciclables que luego vendía. Cómo aquella mañana lluviosa de hacía 2 meses había escuchado un llanto débil proveniente de un callejón entre 2 edificios comerciales. Estaba sola, envuelta en esa manta fina con las iniciales bordadas. Continuó. Esperé casi 1 hora, pensando que quizás la madre regresaría, pero no apareció nadie. No podía dejarla ahí. Rodrigo escuchaba atentamente, conectando esta información con lo que sabía. El secuestro había ocurrido durante la tarde, cuando la niñera que cuidaba a Valentina se distrajo momentáneamente. Las cámaras de seguridad habían captado a un hombre encapuchado saltando la barda del jardín con un bulto en brazos, pero después desaparecía sin dejar rastro. «¿Y no pensaste en llevarla a la policía?», preguntó sin tono acusatorio, solo buscando entender. Mateo bajó la mirada. «Lo pensé, pero…», dudó antes de continuar. «Estuve en el sistema de casas hogar durante años, señor Montero. Sé lo que es crecer sin nadie que realmente se preocupe por ti. No podía hacerle eso a ella». Esta revelación sorprendió a Rodrigo, que había asumido que Mateo era simplemente un joven de escasos recursos, no un huérfano del sistema. «¿Y tus padres?», preguntó con genuino interés. «Fallecieron cuando yo tenía 8 años, en un accidente de autobús», respondió Mateo sin dramatismo, como quien ha aceptado hace tiempo su realidad. «No tenía otros familiares que pudieran hacerse cargo de mí». La conversación fue interrumpida por la llegada de doña Consuelo con Valentina en brazos. La pequeña, al ver a Mateo, extendió sus bracitos hacia él con una sonrisa que iluminó la estancia. El joven la tomó instintivamente, y la naturalidad con que la niña se acomodó contra su pecho habló más que cualquier palabra. «Buenos días, mi rayito de sol», susurró Mateo, usando el apodo cariñoso que le había dado durante esos 2 meses. Rodrigo observó la escena con una mezcla de gratitud y una punzada de celos que no esperaba sentir. Su propia hija, sangre de su sangre, mostraba más apego por este desconocido que por él. Pero rápidamente sofocó ese sentimiento, recordándose que Mateo había sido el salvador de Valentina, su protector cuando él no pudo serlo. «He tomado algunas decisiones», anunció Rodrigo después de un momento. «Primero, obviamente tendremos que oficializar el regreso de Valentina. Ya he contactado a mi abogado y a las autoridades. Segundo, Mateo, me gustaría que consideres quedarte aquí permanentemente». El joven levantó la mirada, sorprendido. «¿Permanentemente? Pero señor, yo no puedo». «Puedes y deberías», interrumpió Rodrigo con la firmeza que caracterizaba sus decisiones de negocios. «Valentina te necesita, y tú mereces una oportunidad. Tengo entendido que dejaste la escuela para poder sobrevivir». Mateo asintió avergonzado. Había sido un buen estudiante, pero la necesidad lo había obligado a abandonar sus estudios a los 14 años. «Quiero que retomes tu educación», continuó Rodrigo.
Contrataremos tutores para que puedas ponerte al día y eventualmente asistir a una buena preparatoria. Mientras tanto, vivirás aquí y serás, buscó la palabra correcta, parte de esta familia. La propuesta era tan inesperada, tan abrumadora, que Mateo no supo qué responder. Miró a Valentina, que jugaba feliz con los botones de su camisa, ajena a las decisiones que cambiarían el curso de sus vidas. ¿Y si ella ya no me necesita cuando se acostumbre a ustedes?, preguntó finalmente, expresando su miedo más profundo. Rodrigo se levantó y se acercó a ellos, colocando una mano sobre el hombro de Mateo. «Eso no va a pasar», aseguró con convicción. «Tú la salvaste, Mateo. Siempre serás importante para ella. Y ahora, si me lo permites, quiero que también seas importante para mí». Antes de que Mateo pudiera responder, el timbre de la puerta principal resonó por la casa. Momentos después, Javier Mendoza apareció en el comedor con expresión grave. «Señor, su hermano está aquí. Insiste en verlo urgentemente». Rodrigo frunció el ceño. No había informado a Fernando sobre el hallazgo de Valentina, prefiriendo esperar a que todo estuviera más organizado. Su relación con su hermano menor siempre había sido complicada, marcada por la competencia y la ambición desmedida de Fernando. «Hazlo pasar a mi despacho», indicó. «Estaré con él en un momento». Volviéndose hacia Mateo, añadió: «Por favor, quédate con Valentina mientras hablo con mi hermano. Después continuaremos nuestra conversación». Mateo asintió, sintiendo que algo no encajaba en la repentina aparición del hermano de Rodrigo. La forma en que el empresario había fruncido el ceño, la tensión en su voz, todo indicaba que esta visita no era bienvenida. En el despacho, Fernando Montero esperaba impaciente, paseándose de un lado a otro como un animal enjaulado. Al ver entrar a su hermano, compuso rápidamente una expresión de preocupación. «¿Es cierto?», preguntó sin preámbulos. «¿Encontraste a Valentina?». Rodrigo cerró la puerta tras de sí, estudiando cuidadosamente el rostro de su hermano. «¿Cómo te enteraste?». «No lo he anunciado públicamente todavía». Fernando hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Las noticias vuelan, Rodrigo, especialmente cuando se trata de la heredera del Imperio Montero». Se acercó, fingiendo emoción. «¿Está bien?». «¿Dónde estaba quien la tenía?». «Está perfectamente bien», respondió Rodrigo, midiendo sus palabras. «La encontró un joven que la ha estado cuidando todo este tiempo, sin saber quién era realmente». Una sombra imperceptible cruzó el rostro de Fernando, pero se recuperó rápidamente. «Qué alivio. Supongo que ya has contactado a la policía para que arresten a ese secuestrador». «No es un secuestrador», la voz de Rodrigo se endureció. «Es un joven huérfano que encontró a mi hija abandonada en un callejón y decidió protegerla en lugar de dejarla a su suerte». Fernando se quedó momentáneamente sin palabras, como si esta información contradijera algo que esperaba oír. «¿Abandonada? Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué los secuestradores la abandonarían sin pedir rescate?». Era una buena pregunta, una que Rodrigo también se había hecho durante la noche en vela. «No lo sé, pero lo averiguaré», prometió con una determinación que hizo que Fernando retrocediera imperceptiblemente. «Y cuando encuentre a los responsables, pagarán por cada lágrima que mi hija y yo hemos derramado». Lo que Rodrigo no podía imaginar era que estaba mirando directamente a los ojos del hombre que había organizado todo y que ahora tendría que enfrentar no solo el fracaso de su plan, sino también la amenaza de ser descubierto. La situación se complicaba para todos, mientras el reloj comenzaba a contar los 18 meses que transformarían sus vidas para siempre. El eco de la conversación entre los hermanos Montero resonaba por los pasillos de la mansión, llegando como susurros confusos hasta el jardín donde Mateo había salido con Valentina. La pequeña gateaba feliz sobre el césped perfectamente cortado, explorando con curiosidad infantil un mundo tan diferente al apartamento humilde donde había pasado los últimos 2 meses. Mateo la observaba con una mezcla de orgullo y melancolía. En apenas 24 horas, su vida había dado un vuelco imposible de prever. Pasó de ser un recolector de materiales reciclables que luchaba diariamente por sobrevivir, a encontrarse en una de las mansiones más lujosas de Mérida, invitado a formar parte de una familia que pertenecía a un mundo que solo había visto desde lejos.
«¿Te gusta esto, verdad, Rayito?», le preguntó a Valentina, que respondió con una risa burbujeante mientras intentaba atrapar una mariposa que revoloteaba cerca. Doña Consuelo se acercó con una bandeja de refrescos, observando la escena con ojos húmedos de emoción. Durante los 2 meses de ausencia de Valentina, la mansión se había sumido en un silencio sepulcral. Rodrigo se había encerrado en su dolor, trabajando obsesivamente para distraerse, mientras financiaba búsquedas cada vez más desesperadas. Verlo ahora, con un rayo de esperanza en sus ojos, era como presenciar un milagro. «Nunca había visto a la niña tan feliz», comentó la gobernanta ofreciéndole un vaso de agua fresca a Mateo. «Tiene usted un don especial con ella, joven Mateo». «Solo le doy cariño», respondió él con sencillez. Es lo único que tenía para ofrecerle. «A veces eso es lo más valioso», la mujer sonrió con sabiduría. «El señor Rodrigo puede darle todas las comodidades materiales, pero ese vínculo que usted ha creado con la niña, eso no se compra con dinero». Mateo asintió, reflexivo. Esa era precisamente su mayor preocupación. ¿Podría mantener ese vínculo especial con Valentina ahora que la pequeña estaba de vuelta en su verdadero hogar? ¿O sería gradualmente apartado, convertido en un recuerdo difuso en la mente de la niña? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la aparición de un hombre elegante que salía por la puerta trasera de la mansión. Su parecido con Rodrigo era notable, aunque había algo en su mirada que puso instantáneamente a Mateo en guardia. «Así que tú eres el famoso Salvador», dijo Fernando con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Mi hermano me ha contado la interesante historia». Se acercó para ver a Valentina, que inmediatamente dejó de jugar y se aferró a la pierna de Mateo, como sintiendo la tensión en el ambiente. «Curioso», murmuró Fernando. «Parece que la niña tiene buen instinto para reconocer a las personas». Mateo levantó a Valentina protectoramente, incómodo bajo la mirada escrutadora de Fernando. «Señor Fernando», intervino doña Consuelo percibiendo la tensión, «¿gusta acompañar al señor Rodrigo en el despacho? Estaba terminando una llamada importante». «Oh, no será necesario, ya me iba», respondió Fernando, sin apartar la mirada de Mateo. «Solo quería conocer personalmente al joven que ha revolucionado nuestra familia». Se acercó un paso más, bajando la voz para que solo Mateo pudiera escucharlo. «Un consejo, muchacho. No te acostumbres demasiado a esta vida. Las personas como tú nunca encajan realmente en nuestro mundo». Antes de que Mateo pudiera responder, Fernando se despidió con un gesto elegante y se alejó hacia la salida del jardín. Valentina se relajó visiblemente en cuanto el hombre desapareció de su vista. «No le haga caso», dijo doña Consuelo, que había notado el intercambio, aunque no había escuchado las palabras. «El señor Fernando siempre ha sido complicado». Mateo asintió, pero las palabras de Fernando habían tocado una fibra sensible. ¿Realmente podía adaptarse a este mundo? ¿O estaba destinado a ser siempre un intruso, tolerado únicamente por su conexión con Valentina? Esa tarde, Rodrigo cumplió su promesa. Llegaron a la mansión 3 tutores de prestigiosas instituciones educativas, encargados de evaluar el nivel académico de Mateo y diseñar un programa intensivo para ayudarlo a completar su educación interrumpida. Para sorpresa de todos, Mateo demostró una inteligencia aguda y una capacidad de aprendizaje excepcional. A pesar de haber abandonado la escuela, nunca había dejado de educarse por su cuenta, leyendo libros descartados que encontraba durante sus recorridos y aprovechando el acceso gratuito a Internet en la biblioteca pública. «Tiene un potencial extraordinario», comentó la tutora de matemáticas a Rodrigo después de la evaluación inicial. «Con la educación adecuada, este joven podría llegar muy lejos». Rodrigo, que había observado las sesiones desde una distancia discreta, sentía una creciente admiración por Mateo. No solo había salvado y cuidado a su hija en circunstancias extremadamente difíciles, sino que además poseía una resiliencia y una inteligencia que contradecían totalmente los prejuicios asociados a su condición social. Esa noche, mientras Mateo ayudaba a doña Consuelo a acostar a Valentina, la pequeña se negaba a dormir si él no estaba presente. Rodrigo reflexionaba en su despacho sobre los extraños giros del destino. La pérdida de Isabel durante el parto
lo había sumido en una soledad que solo la presencia de su hija lograba mitigar. Después, el secuestro de Valentina había destruido su mundo por completo. Y ahora, de la manera más inesperada, no solo había recuperado a su hija, sino que también había encontrado en Mateo una presencia que comenzaba a llenar el vacío en aquella casa demasiado grande y demasiado silenciosa. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Javier Mendoza, que entró con un sobre en las manos. «Señor, el informe preliminar de los investigadores», anunció entregándole el documento. «Han analizado las nuevas pistas a partir del testimonio de Mateo». Rodrigo abrió el sobre con dedos impacientes. Según el informe, el callejón donde Mateo había encontrado a Valentina estaba a menos de 3 cuadras de un edificio de oficinas propiedad de Montero Enterprises, donde Fernando tenía su despacho personal. «Una coincidencia», murmuró Rodrigo sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Hay más, señor», continuó Javier, visiblemente incómodo. «Los investigadores han descubierto movimientos inusuales en algunas cuentas corporativas durante los días previos al secuestro. Transferencias que fueron aprobadas con una de las claves de autorización de la empresa». Rodrigo levantó la mirada, súbitamente alerta. «¿Qué claves específicamente?» «La suya y la del señor Fernando son las únicas con ese nivel de autorización». El empresario se levantó lentamente, procesando la información. No quería creer lo que su instinto ya sospechaba desde hacía tiempo. «Continúa la investigación, Javier», ordenó con voz tensa. «Con absoluta discreción. Si mi hermano está involucrado de alguna manera en el secuestro de mi hija». No terminó la frase. No era necesario. Ambos sabían que si se confirmaban esas sospechas, las consecuencias serían devastadoras para la familia Montero. Mientras tanto, en una habitación al otro lado de la mansión, Mateo cantaba suavemente a Valentina hasta que la pequeña se quedó dormida. Observando su rostro inocente, se prometió a sí mismo protegerla siempre, sin importar lo que el futuro les deparara. Lo que ninguno de ellos podía prever era que el destino apenas comenzaba a tejer su intrincada red, uniendo sus vidas de maneras que transformarían para siempre no solo a la familia Montero, sino a toda la sociedad de Mérida. 3 meses habían transcurrido desde aquel fatídico encuentro en la avenida. El otoño había dado paso al invierno, y la mansión Montero resplandecía con decoraciones navideñas que doña Consuelo había dispuesto con especial entusiasmo. Después de 2 años de celebraciones sombrías, primero por la muerte de Isabel, luego por la desaparición de Valentina, la casa volvía a respirar el espíritu festivo. Mateo contemplaba maravillado el enorme árbol de Navidad en el salón principal, mientras ayudaba a Valentina a colocar adornos en las ramas más bajas. La pequeña, que ahora tenía casi 11 meses, daba sus primeros pasos inseguros, aferrándose a sus dedos con confianza absoluta. «Cuidado, Rayito, no tan rápido», le advirtió con ternura cuando la niña intentó alcanzar una esfera brillante. Los cambios en Mateo durante estos 3 meses eran tan evidentes como sorprendentes. Su cuerpo delgado había ganado peso y forma gracias a la alimentación adecuada. Su cabello, antes descuidado, lucía ahora un corte elegante que resaltaba sus facciones juveniles. La ropa de diseñador que Rodrigo había insistido en comprarle le daba un aspecto completamente diferente, aunque él seguía sintiéndose más cómodo con prendas sencillas cuando estaba en casa. Pero la transformación más notable no era física. Bajo la tutela de los mejores profesores de Mérida, Mateo había avanzado académicamente a un ritmo que asombraba a todos. Su hambre de conocimiento, reprimida durante años por la necesidad de sobrevivir, se manifestaba ahora en jornadas intensas de estudio que frecuentemente se extendían hasta altas horas de la noche. Rodrigo entró al salón, aflojándose la corbata después de un largo día en la oficina. Se detuvo un momento para observar la escena. Mateo y Valentina jugando frente al árbol, una imagen de felicidad doméstica que contrastaba fuertemente con el ambiente tenso que acababa de dejar en la empresa. «Parece que se divierten», comentó acercándose para tomar en brazos a su hija, que lo recibió con un grito de alegría. «Tu hija tiene talento para la decoración», respondió Mateo con una sonrisa. Aunque su técnica consiste principalmente en amontonar todos los adornos en la misma rama.
Rodrigo rió, un sonido que se había vuelto más frecuente en los últimos meses. La relación entre ambos había evolucionado de manera interesante. Lo que comenzó como gratitud por parte del empresario y cautela por parte del joven se había transformado en un vínculo de respeto mutuo y cada vez más de genuino afecto. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó Mateo, notando las líneas de preocupación que persistían en el rostro de Rodrigo a pesar de su sonrisa. El empresario suspiró, dejando que Valentina regresara a sus juegos con los adornos. Complicada, admitió. Fernando sigue oponiéndose a los nuevos proyectos de responsabilidad social de la empresa. Dice que son, hizo una pausa, buscando suavizar las palabras, un desperdicio de recursos. Mateo asintió, comprendiendo más de lo que Rodrigo imaginaba. Durante estos meses, se había interesado cada vez más en los negocios de la familia Montero, estudiando reportes anuales y noticias sobre la empresa cuando terminaba sus lecciones regulares. Su perspectiva única, nacida de haber vivido en ambos extremos del espectro social, le daba una visión que Rodrigo había comenzado a valorar. ¿Sabes? Estuve pensando en tu idea, comentó Rodrigo, cambiando el tema. El programa de becas para jóvenes de casas hogar. Creo que podemos implementarlo para el próximo año escolar. Los ojos de Mateo se iluminaron. Semanas atrás, había compartido tímidamente con Rodrigo su deseo de crear oportunidades para otros jóvenes que, como él, tenían potencial pero carecían de recursos. ¿En serio? Eso sería... Se detuvo, abrumado por la emoción. Sería lo correcto, completó Rodrigo. Y también un excelente negocio a largo plazo. Talento sin desarrollar es una pérdida para toda la sociedad. Mateo sonrió, reconociendo la forma en que Rodrigo siempre traducía sus impulsos altruistas al lenguaje de los negocios. Era su manera de justificar decisiones que, en el fondo, venían del corazón. El momento fue interrumpido por la llegada de Javier Mendoza, cuya expresión grave alertó inmediatamente a Rodrigo. «Señor, ¿podemos hablar en privado?». Rodrigo asintió, excusándose con Mateo y siguiendo a su jefe de seguridad hasta el despacho. Una vez dentro, Javier cerró la puerta y le entregó una carpeta. «Los resultados de la investigación, señor. Creo que debería sentarse». Las siguientes horas fueron un torbellino de revelaciones devastadoras. Las pruebas eran circunstanciales, pero apuntaban en una dirección clara. Fernando Montero no solo había estado involucrado en el secuestro de Valentina, sino que aparentemente lo había orquestado como parte de un plan para tomar el control de la empresa familiar, aprovechando el estado vulnerable de Rodrigo. El plan original parecía ser pedir un rescate exorbitante que hubiera forzado la venta de acciones de la compañía, explicó Javier. Pero algo salió mal. Los hombres contratados se asustaron cuando la niña enfermó y decidieron abandonarla, temiendo las consecuencias de un posible fallecimiento. Rodrigo escuchaba en silencio, su mundo desmoronándose por segunda vez. La traición de su propio hermano era un golpe para el que no estaba preparado, a pesar de las sospechas que había albergado durante semanas. «¿Estás completamente seguro?», preguntó finalmente, con voz apenas audible. «Las evidencias son sólidas, aunque no definitivas para un juicio», respondió Javier con honestidad. «Necesitaríamos una confesión o pruebas más directas para proceder legalmente». Rodrigo se levantó y caminó hasta la ventana, observando el jardín donde ahora Mateo empujaba a Valentina en el columpio que habían instalado semanas atrás. La risa de su hija llegaba amortiguada a través del cristal, un sonido que había temido no volver a escuchar. «No quiero que Mateo se entere de esto todavía», decidió finalmente. «Está progresando tan bien, no quiero perturbarlo con más drama familiar». «Como usted diga, señor», asintió Javier. «¿Qué hacemos con el señor Fernando?». «Vigilarlo, estrechamente». La voz de Rodrigo se endureció. «Quiero saber cada paso que da, cada persona con la que habla, y quiero revisar todos los documentos financieros de los últimos 3 años. Si intentó algo así, probablemente haya más irregularidades». Esa noche, mientras toda la casa dormía, Rodrigo permaneció en su despacho, enfrentando demonios que creía haber dejado atrás. El dolor de la traición se mezclaba con la culpa
por no haber visto las señales antes. ¿Cuánto tiempo había estado Fernando planeando esto? ¿Qué otras maquinaciones se ocultaban tras su sonrisa fraternal? Sus reflexiones fueron interrumpidas por un suave golpe en la puerta. Era Mateo, con 2 tazas de chocolate caliente. «Doña Consuelo dice que no has cenado», explicó ofreciéndole una de las tazas, «y que el chocolate caliente siempre ayuda, sea cual sea el problema». Rodrigo aceptó la bebida con una sonrisa cansada, conmovido por el gesto. «Sabia mujer», comentó, «aunque no estoy seguro de que exista algo que pueda ayudar con algunos problemas». Mateo se sentó frente a él, estudiando su rostro con esa intensidad que le caracterizaba. A sus 17 años, poseía una madurez forjada por las dificultades que había enfrentado desde niño. «Es sobre el señor Fernando, ¿verdad?», preguntó directamente. Rodrigo casi se atraganta con el chocolate. «¿Cómo lo sabes?». «No lo sabía», confesó Mateo, «pero he notado cómo cambia la atmósfera cuando él está presente, cómo mira a Valentina. Hay algo que no encaja». El empresario dudó. Había decidido proteger a Mateo de esta situación, pero quizás estaba subestimando la capacidad del joven para enfrentar verdades difíciles. «Mi hermano puede estar involucrado en cosas que no imaginaba», dijo finalmente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Estamos investigando». Mateo asintió, comprendiendo que Rodrigo no estaba listo para compartir todos los detalles. «Si puedo ayudar en algo», ofreció. «Ya lo haces», respondió Rodrigo con sinceridad. «Tú y Valentina son lo que me mantiene centrado en estos momentos». Se miraron en silencio, compartiendo un entendimiento que iba más allá de las palabras. En apenas 3 meses, se habían convertido en una familia poco convencional, pero innegablemente real, unidos por el amor hacia una pequeña que había sobrevivido contra todo pronóstico. Lo que ninguno de los dos podía prever era que el verdadero desafío apenas comenzaba, y que los secretos revelados hasta ahora eran solo la punta de un iceberg de engaños que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. La primavera llegó a Mérida con una explosión de colores que transformó los jardines de la mansión Montero. Valentina, que acababa de cumplir su primer año, daba ahora pasos seguros entre las flores, persiguiendo mariposas con la determinación propia de su edad. Su risa cristalina se había convertido en la banda sonora de la casa, desterrando los últimos vestigios de la tristeza que alguna vez reinó entre esas paredes. Mateo la observaba desde la terraza mientras repasaba sus notas para el examen de admisión a la Universidad Autónoma de Yucatán. Después de 6 meses de estudio intensivo, sus tutores habían declarado que estaba listo para dar este paso crucial, con miras a iniciar la carrera de administración de empresas en el próximo semestre. «¿Nervioso por mañana?», preguntó Rodrigo, uniéndose a él con 2 vasos de limonada fresca. «Un poco», admitió Mateo aceptando la bebida. «Pero estoy preparado, al menos eso creo». Rodrigo sonrió con confianza. «Lo estás. Nunca he visto a nadie absorber conocimientos con tanta rapidez como tú. A veces me pregunto, ¿qué habría sido de ti si hubieras tenido estas oportunidades desde el principio? Quizás no habría encontrado a Valentina», respondió Mateo, mirando a la pequeña que ahora era atendida por doña Consuelo. «Y entonces ninguno de nosotros estaría aquí ahora». Era una reflexión profunda, característica de la madurez que Mateo había desarrollado a lo largo de estos meses. La vida en la mansión le había proporcionado comodidades que jamás imaginó, pero también responsabilidades y expectativas que a veces resultaban abrumadoras. «Hablando de oportunidades», dijo Rodrigo cambiando ligeramente el tema, «tengo noticias sobre el programa de becas. La junta directiva lo aprobó ayer». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿En serio? Eso es increíble. ¿Incluso con la oposición del señor Fernando?». La mención de su hermano ensombreció momentáneamente el rostro de Rodrigo. La investigación sobre el papel de Fernando en el secuestro de Valentina había continuado durante estos meses, revelando un entramado de manipulaciones financieras que se remontaban a años atrás. Sin embargo, aún no tenían pruebas concluyentes que permitieran una confrontación directa. «Fernando no asistió a la reunión», explicó Rodrigo. «Está en Ciudad de México desde hace una semana, supuestamente negociando con inversionistas.
Lo que no mencionó fue que, según los informes de Javier, Fernando había mantenido reuniones secretas con personas de dudosa reputación, incluyendo a un exfiscal conocido por su flexibilidad ética. El programa empezará con 20 becas completas, continuó, apartando esos pensamientos. Y quiero que tú participes en la selección de los candidatos. Nadie mejor que tú para identificar a jóvenes con potencial real. La propuesta tomó a Mateo por sorpresa. A pesar de haber inspirado la iniciativa, no esperaba tener un papel tan activo en su implementación. Pero yo no tengo experiencia en eso, objetó. Apenas estoy por entrar a la universidad. Tienes algo más valioso que la experiencia académica, respondió Rodrigo. Tienes la vivencia. Sabes exactamente qué buscar en estos jóvenes, porque tú estuviste en su lugar. Antes de que Mateo pudiera responder, Valentina llegó corriendo hasta ellos, extendiendo sus brazos hacia él en un gesto que se había vuelto habitual. La niña había desarrollado un vínculo especial con Mateo que, lejos de disminuir con el tiempo, parecía fortalecerse cada día. «Ven aquí, Rayito». Mateo la levantó en brazos, olvidando momentáneamente la conversación. Rodrigo observaba la interacción con una mezcla de emociones. Por un lado, la evidente felicidad de su hija le llenaba el corazón. Por otro, no podía evitar cierta melancolía al pensar en Isabel, quien nunca tendría la oportunidad de ver crecer a su pequeña. «¿Sabes? A veces pienso que Isabel tuvo algo que ver en todo esto», comentó siguiendo el hilo de sus pensamientos, «como si hubiera guiado a Valentina hacia ti para que la protegieras cuando yo no pude hacerlo». Era una idea sorprendentemente espiritual, viniendo de un hombre tan pragmático como Rodrigo, pero los acontecimientos de los últimos meses habían transformado su visión del mundo de maneras profundas. Mateo asintió, comprendiendo el sentimiento. Durante sus años en las casas hogar, había desarrollado su propia forma de espiritualidad, una fe sencilla pero firme, en que, incluso en los momentos más oscuros, existía algún propósito mayor que eventualmente se revelaría. «Creo que las personas que amamos nunca nos abandonan realmente», respondió con suavidad. «Siguen guiándonos de alguna manera». La tarde transcurrió en esa atmósfera de tranquila camaradería que se había vuelto característica de su relación. Mientras Valentina tomaba su siesta, Mateo continuó estudiando y Rodrigo trabajaba en su laptop, ambos disfrutando de la compañía silenciosa del otro. Al anochecer, cuando doña Consuelo anunció que la cena estaba servida, fueron sorprendidos por la llegada inesperada de Fernando. Su rostro, normalmente compuesto, mostraba signos de tensión, y su entrada al comedor creó un silencio inmediato que ni siquiera Valentina se atrevió a romper. «Lamento la intrusión», dijo con una sonrisa forzada. «Regresé antes de lo previsto de Ciudad de México y pensé en compartir la cena familiar». Rodrigo intercambió una mirada rápida con Javier, que había aparecido discretamente en el umbral de la puerta. «Por supuesto», respondió con aparente normalidad. «Siempre eres bienvenido, hermano». La cena transcurrió en un ambiente de cordialidad forzada. Fernando, contra su costumbre habitual de ignorar a Mateo, parecía inusualmente interesado en los planes universitarios del joven. «Administración de empresas», comentó cuando Mateo mencionó su elección de carrera. «Una decisión prudente. Aunque me pregunto si no estarías mejor en una universidad privada. La autónoma es, bueno, bastante masiva». Mateo fue aceptado en 3 universidades privadas con beca completa. Intervino Rodrigo con orgullo apenas disimulado. Eligió la autónoma por su programa específico en emprendimiento social. Fernando arqueó una ceja, claramente sorprendido. «Impresionante», concedió. «Parece que nuestro joven protegido tiene más ambiciones de las que imaginaba». El tono condescendiente no pasó desapercibido para nadie en la mesa. Mateo, sin embargo, mantuvo la compostura que había aprendido a cultivar durante estos meses. «Solo quiero retribuir las oportunidades que he recibido», respondió con calma. «Creo que es lo justo». La mirada que Fernando le dirigió estuvo cargada de un desdén apenas contenido. «Ah, la justicia», comentó con ligereza. «Un concepto tan maleable, ¿no crees, Rodrigo?». El empresario mantuvo la mirada fija en su hermano, percibiendo la amenaza velada en sus palabras. «La justicia puede tardar», respondió finalmente.
pero siempre llega Fernando. De eso estoy seguro. El resto de la cena transcurrió en conversaciones triviales, pero la tensión subyacente era palpable. Cuando Fernando finalmente se retiró, todos en la mansión pudieron respirar con más libertad. Esa noche, después de acostar a Valentina, Mateo se dirigió al despacho de Rodrigo, encontrándolo en intensa conversación con Javier. «Disculpen la interrupción», dijo, retrocediendo hacia la puerta. «No, Mateo, pasa», lo detuvo Rodrigo. «Creo que ha llegado el momento de que conozcas toda la verdad». Durante las siguientes horas, Rodrigo y Javier compartieron con Mateo los detalles de la investigación sobre Fernando y su presunta implicación en el secuestro de Valentina. Le mostraron documentos, transcripciones de llamadas, registros financieros que dibujaban un cuadro perturbador de ambición y traición. «El regreso anticipado de Fernando me preocupa», confesó Rodrigo. «Según nuestras fuentes, se reunió con personas que podrían ayudarlo a ocultar evidencias o incluso a fabricar coartadas». Mateo escuchaba en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba descubriendo. Muchas piezas que no encajaban comenzaban a tomar forma en su mente. La actitud hostil de Fernando hacia él, la insistencia en apartarlo de Valentina, las extrañas preguntas sobre exactamente dónde y cuándo había encontrado a la niña. «Necesitan una prueba definitiva», concluyó finalmente, «algo que vincule directamente al señor Fernando con los secuestradores». Rodrigo asintió, sorprendido una vez más por la agudeza del joven. «Exactamente. Y creemos estar cerca de conseguirla. Uno de los hombres contratados ha sido localizado en Cancún. Javier viajará mañana para intentar conseguir su testimonio». Mateo frunció el ceño, pensativo. «¿Y si ese hombre alerta al señor Fernando? ¿O si ya lo ha hecho?». La pregunta quedó suspendida en el aire, una posibilidad inquietante que ninguno había considerado plenamente hasta ese momento. «Debemos estar preparados para cualquier eventualidad», declaró Rodrigo con determinación. «A partir de ahora, quiero que estés especialmente atento con Valentina. No la dejes sola ni un momento». «Nunca lo hago», aseguró Mateo, sintiendo un escalofrío ante la implicación de que la niña pudiera estar nuevamente en peligro. Lo que ninguno podía imaginar en ese momento era que Fernando ya había puesto en marcha su propio plan, uno que amenazaría no solo el bienestar de Valentina, sino la integridad de toda la familia que se había formado en torno a ella. La noche previa al examen de admisión, mientras Mateo repasaba sus notas por última vez, una tormenta comenzaba a gestarse, tanto literal como figurativamente. Una que pondría a prueba los vínculos forjados durante estos 6 meses y revelaría hasta qué punto el destino había entrelazado sus vidas de maneras imposibles de deshacer. Las primeras gotas de lluvia golpeaban contra los ventanales de la Universidad Autónoma de Yucatán, mientras Mateo completaba la última sección de su examen de admisión. A su alrededor, decenas de jóvenes mordisqueaban lápices y fruncían el ceño ante problemas complejos, pero él avanzaba con una confianza sorprendente incluso para sí mismo. Meses atrás, la sola idea de presentarse a este examen habría parecido un sueño imposible. Ahora, gracias a la intensiva preparación y al apoyo incondicional de Rodrigo, cada pregunta parecía un escalón más hacia un futuro que comenzaba a tomar forma concreta en su mente. Al entregar su examen, media hora antes del tiempo límite, Mateo sintió una mezcla de orgullo y gratitud que amenazaba con desbordarse. El profesor que recibió sus hojas lo miró con cierta sorpresa, revisando rápidamente que todas las secciones estuvieran completas. «Terminaste rápido», comentó. «¿Estás seguro de no querer revisar tus respuestas?» «Estoy seguro, gracias», respondió Mateo con una sonrisa serena. «Lo he repasado todo mientras avanzaba». Al salir del edificio, encontró a Rodrigo esperándolo bajo un amplio paraguas, a pesar de que había insistido en que no era necesario que lo acompañara. «¿Cómo te fue?», preguntó el empresario, compartiendo el paraguas mientras caminaban hacia el auto donde Javier esperaba. «Bien, creo», respondió Mateo, permitiéndose finalmente sentir el cansancio acumulado. Las preguntas de matemáticas y economía fueron más sencillas de lo que esperaba. Rodrigo sonrió, reconociendo en esa respuesta modesta la brillantez que había aprendido a valorar en el joven. Durante estos meses,
Mateo había demostrado una capacidad analítica excepcional, especialmente para los números y los patrones económicos, habilidades desarrolladas durante sus años administrando los escasos recursos de su vida anterior. «Estoy seguro de que lo hiciste excelente», afirmó Rodrigo, «pero ahora es momento de celebrar, independientemente del resultado. Doña Consuelo ha preparado tu comida favorita, y Valentina ha estado preguntando por ti toda la mañana». La mención de la pequeña iluminó el rostro de Mateo. El vínculo entre ambos seguía siendo tan fuerte como el primer día, una conexión que todos en la casa respetaban y fomentaban, reconociendo su importancia para el bienestar emocional de la niña. Sin embargo, al llegar a la mansión, la atmósfera festiva que esperaban encontrar fue reemplazada por una tensión palpable. Javier, que había recibido una llamada durante el trayecto, tenía el rostro sombrío cuando les abrió la puerta del auto. «Señor, tenemos una situación», informó en voz baja. «El señor Fernando está aquí con su abogado y... alguien más». Rodrigo se puso inmediatamente alerta. «¿Alguien más? ¿Quién?» «Una mujer joven», respondió Javier, visiblemente incómodo. «Dice ser la madre de Valentina». La noticia cayó como un rayo entre ellos. Mateo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La madre de Valentina. Pero Isabel había fallecido durante el parto. Era un hecho conocido por todos. «Eso es imposible», murmuró Rodrigo, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia que arreciaba. «Debe ser algún tipo de fraude orquestado por Fernando». Al entrar en la casa, fueron recibidos por una escena surreal. En el salón principal, Fernando conversaba animadamente con una mujer de unos 25 años, atractiva y elegantemente vestida. Junto a ellos, un hombre de traje y maletín, evidentemente el abogado, revisaba documentos, mientras doña Consuelo observaba todo desde la puerta de la cocina, sosteniendo a Valentina con expresión preocupada. «Ah, por fin llegaron», exclamó Fernando al verlos. «Rodrigo, quiero presentarte a Sofía Álvarez. Tiene algo muy importante que decirte». La mujer se puso de pie, estudiando a Rodrigo con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Señor Montero», comenzó con voz suave, «sé que esto debe ser un shock para usted, pero soy la madre biológica de Valentina». Rodrigo permaneció inmóvil, procesando la afirmación que contradecía todo lo que sabía. «Mi esposa Isabel murió dando a luz a nuestra hija», respondió finalmente, cada palabra cuidadosamente medida. «Tengo el certificado de defunción y el de nacimiento de Valentina». La mujer intercambió una mirada con el abogado, quien extrajo un folder de su maletín. «Señor Montero, entendemos su confusión», intervino el letrado. «Pero tenemos pruebas documentales y estamos dispuestos a realizar pruebas de ADN que confirmarán que la señorita Álvarez es la madre biológica de la niña». Mateo, que había permanecido en silencio, observaba la escena con creciente indignación. Algo en toda esta situación olía a manipulación, a un plan cuidadosamente orquestado. Sus ojos se encontraron con los de Valentina, que extendió sus bracitos hacia él desde los brazos de doña Consuelo. «¿Puedo ver esos documentos?», pidió Rodrigo, manteniendo una calma que contrastaba con la tormenta interior que sentía. Mientras el empresario revisaba los papeles, Mateo se acercó a doña Consuelo y tomó a Valentina en brazos. La pequeña se aferró a él con fuerza, como sintiendo la tensión en el ambiente. «Todo estará bien, Rayito», susurró contra su cabello, aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. «El joven parece muy apegado a la niña», comentó Sofía, observándolos con expresión indescifrable. «¿Es parte de la familia?». La pregunta, aparentemente inocente, cargaba un subtexto que no pasó desapercibido para nadie. «Mateo es parte fundamental de esta familia», respondió Rodrigo con firmeza, levantando la vista de los documentos. «Fue él quien encontró y protegió a Valentina cuando fue abandonada después del secuestro». Fernando se aclaró la garganta, interviniendo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sobre eso, hermano, parece que hubo un malentendido. No hubo tal secuestro. Según Sofía, ella entregó temporalmente a la niña al cuidado de una amiga mientras resolvía problemas personales. Esta amiga, lamentablemente, falleció en un accidente y la bebé terminó deambulando hasta ser encontrada por...». Miró a Mateo con desdén.
Este joven. La explicación era tan conveniente, tan perfectamente estructurada para exonerar a Fernando de cualquier sospecha, que resultaba transparente en su falsedad. Pero los documentos que Rodrigo sostenía parecían auténticos: certificados médicos, declaraciones juradas, incluso fotografías de Sofía aparentemente embarazada. «Esto no tiene sentido», dijo Rodrigo finalmente. «¿Por qué aparecer ahora, después de más de un año?» «Estuve en el extranjero», respondió Sofía con voz temblorosa. «Cuando regresé y supe lo que había pasado con mi amiga, entré en pánico. He pasado meses buscando a mi hija, hasta que finalmente su hermano me encontró y me contó dónde estaba». La mirada que Rodrigo dirigió a Fernando estaba cargada de comprensión repentina. Todo encajaba ahora: el regreso precipitado de su hermano de Ciudad de México, las reuniones secretas, el cambio en su comportamiento. Esto era su plan de contingencia, una jugada desesperada ahora que la investigación se acercaba a la verdad. «Quiero una prueba de ADN», declaró Rodrigo. «Inmediatamente». «Por supuesto», accedió el abogado. «De hecho, traemos el equipo para una prueba preliminar. Los resultados definitivos tardarán unos días, pero esto nos dará una primera indicación». Los siguientes minutos transcurrieron en una atmósfera de tensión casi insoportable. Mientras el abogado, que resultó ser también médico, tomaba muestras de Valentina y Sofía, Mateo observaba cada movimiento con desconfianza, negándose a separarse de la niña, excepto durante el breve procedimiento. «También necesitaremos una muestra suya, señor Montero», indicó el médico, «para establecer la paternidad». «Mi paternidad no está en duda», respondió Rodrigo secamente. «Pero adelante». Una hora después, cuando el médico anunció que los resultados preliminares mostraban compatibilidad entre Sofía y Valentina, el mundo pareció detenerse para Rodrigo y Mateo. ¿Cómo era posible? Si esto era una farsa, era una extremadamente bien elaborada. «Exijo pruebas adicionales», demandó Rodrigo, «en un laboratorio independiente, seleccionado por mí». «Por supuesto», concedió Sofía, con una serenidad que resultaba sospechosa. «Mientras tanto, espero que comprenda que deseo pasar tiempo con mi hija. Valentina se queda aquí». La voz de Rodrigo no admitía discusión. «Hasta que tengamos resultados concluyentes y revisemos legalmente esta situación». Fernando, que había permanecido extrañamente silencioso durante el intercambio, intervino con tono conciliador. «Nadie está sugiriendo separar a la niña de ti, Rodrigo. Sofía entiende que eres el padre y respeta eso. Solo quiere la oportunidad de formar parte de la vida de su hija, como es su derecho». La reunión concluyó con un acuerdo tentativo. Sofía podría visitar a Valentina bajo supervisión mientras se realizaban pruebas adicionales y se investigaba a fondo la historia presentada. Fernando se mostró sorprendentemente razonable, casi como si su único interés fuera el bienestar de la niña. Pero cuando los visitantes se marcharon, Rodrigo, Mateo y Javier se reunieron en el despacho, conscientes de que estaban enfrentando una estrategia mucho más compleja de lo que habían anticipado. «Todo esto es demasiado conveniente», señaló Javier. «Aparece justo cuando estamos cerca de conectar a Fernando con el secuestro». «Los documentos parecían auténticos», admitió Rodrigo, pasándose una mano por el rostro cansado. «Y los resultados preliminares pueden manipularse», intervino Mateo, sorprendiendo a ambos con la firmeza de su declaración, especialmente si el médico está comprado, como obviamente lo está. Rodrigo observó al joven, impresionado una vez más por su agudeza. «Tienes razón. No podemos confiar en nada que venga de Fernando o sus asociados», se volvió hacia Javier. «Quiero que investigues todo sobre esta Sofía Álvarez, de dónde salió, su pasado, cada detalle de su vida». «Ya estoy en ello, señor», aseguró el jefe de seguridad, «y he acelerado nuestro contacto con el hombre de Cancún. Si conseguimos su testimonio, podríamos desmontar toda esta farsa». Esa noche, mientras la tormenta arreciaba sobre Mérida, Mateo permaneció junto a la cuna de Valentina, velando su sueño con una determinación nacida del amor más puro. No permitiría que nadie la apartara de su hogar, de la seguridad que tanto había costado construir. «Te lo prometo, Rayito», susurró acariciando suavemente su cabello. «Nadie va a separarnos.
ni ahora, ni nunca. Lo que no podía imaginar era que esta promesa sería puesta a prueba de maneras que jamás habría anticipado y que el verdadero propósito detrás de la aparición de Sofía Álvarez era mucho más siniestro de lo que cualquiera de ellos sospechaba. La semana siguiente transcurrió en una extraña atmósfera de normalidad forzada. Sofía Álvarez visitaba la mansión diariamente, siempre acompañada por el abogado y ocasionalmente por Fernando, quien había adoptado el papel de mediador compasivo en esta situación tan delicada como él mismo la describía. Mateo observaba estas visitas con creciente preocupación. Aunque Valentina se mostraba inicialmente recelosa con Sofía, la mujer desplegaba un encanto estudiado y una paciencia que gradualmente parecía estar ganando terreno. Traía juguetes costosos, cantaba canciones infantiles con voz melodiosa y siempre se dirigía a Rodrigo con un respeto que contrastaba con las miradas condescendientes que dirigía a Mateo cuando creía que nadie la observaba. Durante estas interacciones, Mateo permanecía cerca, analizando cada gesto, cada palabra. Su instinto, afilado por años de supervivencia en las calles, le gritaba que había algo fundamentalmente falso en Sofía. La forma en que sostenía a Valentina, con cuidado pero sin la naturalidad que viene del amor maternal, cómo a veces olvidaba mantener su acto cuando creía que no la miraban, pequeños detalles que quizás pasarían desapercibidos para otros, pero que para él eran tan evidentes como señales de neón. Una tarde, mientras Sofía jugaba con Valentina en el jardín bajo la supervisión de doña Consuelo, Mateo se escabulló al despacho de Rodrigo, donde el empresario y Javier revisaban informes preliminares sobre la misteriosa mujer. «Encontramos algunas inconsistencias», informó Javier, señalando varios documentos esparcidos sobre el escritorio. Sofía Álvarez aparentemente nació en Guadalajara, pero no hay registros escolares locales. Apareció en Ciudad de México hace 3 años, trabajando como modelo para campañas menores. ¿Y antes de eso?, preguntó Rodrigo, frunciendo el ceño. «Es como si no existiera», respondió Javier. «Estamos investigando la posibilidad de que Sofía Álvarez sea una identidad creada recientemente». Mateo escuchaba atentamente, conectando esta información con sus propias observaciones. «Hay algo más», añadió. «He notado que cuando habla con Valentina, a veces se confunde con los detalles». Javier le preguntó si le gustaba su osito, pero Valentina nunca ha tenido un osito. Siempre ha preferido su jirafa de peluche. Parece como si estuviera siguiendo un guión, no interactuando genuinamente con una hija. Rodrigo asintió, valorando la perspicacia de Mateo. «Las pruebas de ADN independientes estarán listas mañana», informó. «Si confirman los resultados preliminares, tendremos que reconsiderar nuestra estrategia». «¿Y si están manipuladas también?», cuestionó Mateo. «Si el señor Fernando tiene los contactos que creemos, podría haber intervenido incluso en el laboratorio independiente». Era una posibilidad inquietante, pero no podían descartarla dada la astucia demostrada por Fernando hasta ahora. «He tomado precauciones adicionales», aseguró Rodrigo. «Contraté a 2 laboratorios diferentes, sin informar a nadie sobre el segundo. Además, hice analizar secretamente una muestra de Isabel que conservaba un mechón de su cabello». La emoción en su voz era evidente. Si Isabel resultaba ser la madre biológica de Valentina, toda la historia de Sofía se desmoronaría. Sin embargo, si los resultados confirmaban la maternidad de Sofía, «No importa lo que digan esas pruebas», declaró Mateo con firmeza. «Conozco a Valentina mejor que nadie y esa mujer no es su madre, no en las formas que realmente importan». Rodrigo miró al joven con una mezcla de admiración y gratitud. En estos meses, Mateo había demostrado una lealtad y un amor hacia Valentina que trascendían cualquier vínculo biológico. «Estoy de acuerdo», afirmó.